Hola, mi nombre es Raquel Figueroa y esta es un video para mi clase de ética donde estamos estudiando las corrientes filosóficas y vamos a ver el hedonismo. La palabra hedonismo es de origen griego formado por hedone, que significa placer, y el sufijo ismoque, que expresa doctrina. Por lo tanto, el hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. Ahora, el padre del hedonismo es Aristipo de Cirene, de la ciudad donde era él, por eso el nombre, Cirene, y él fue un discípulo de Sócrates. Él realizó una distinción entre los dos lados del alma humana. Por una parte, existía un movimiento suave del alma que lo sería en este caso placer. Y el movimiento, por otra parte, el movimiento áspero del alma, el dolor. Um, en virtud de ello, concluyó que el placer tiene el objetivo de disminuir el dolor, siendo el único camino para conquistar la felicidad. Las características del hedonismo. Aunque el hedonismo se fue transformando poco a poco con basado después que los otros filósofos agregaban más ideas, se inspiraban en el hedonismo. Las características del hedonismo es que la felicidad equivale en buscar el placer y evitar el dolor a toda costa. Búsqueda de emociones positivas. La mirada centrada en el presente o el futuro a corto plazo, ya que para Aristipo el mañana no importaba porque no era sensible, porque no era tangible, porque en el momento no sabemos del mañana, es el presente el que debemos vivirlo. Y sí, como les mencionaba, hubieron pues modificaciones en cuanto al hedonismo y a esta doctrina filosófica le existen dos escuelas clásicas. La primera, que fue fundada por Aristipo de Cirene, la escuela de Cirenaica, menciona que la misma pues defendían el placer como un bien supremo y promovían las gratificaciones corporales por encima de las mentales. Vemos la otra escuela, que es la de Epicúreos, formulada por los epicúreos o hedonistas racionales, seguidores de Epicuro de Samos. Ahora, se entiende entonces, y el hedonismo menciona que hay placeres materiales y placeres espirituales, ya que existe una necesidad material y necesidad espiritual. El ser humano por naturaleza busca el placer e intenta evitar el dolor a toda costa, porque ¿a quién le gusta sufrir? Ok. Ahora, sí, como les mencionaba, es cierto, estas dos escuelas son las clásicas del hedonismo, pero hay diferencias bastante contundentes y a veces son confundidas, pero sí existen esas diferencias. Como lo mencionaba, la escuela de Cirenaica defendía el placer con gratificaciones corporales y que estaban arriba de las mentales, es decir, que las gratificaciones mentales estaban en segundo plano. Pero viene la escuela de Epicureos se creó para perfeccionar el hedonismo. Entonces sí se inspiró en el hedonismo y asociaba el placer con la tranquilidad y tiene como objetivo conseguir la omisión del dolor, es decir, renunciar a todo aquello que le produce dolor y sufrimiento. Ahora, Epicuro
quien vivió en una época posterior a Aristipo, también creía que el placer individual era el mayor bien, pero al mismo tiempo criticó brillantemente el placer crudo y sensual que promovía la escuela cirenaica. Ahí es donde, porque básicamente Aristipo no solo se enseñaba en esta escuela, no solo se enseñaba que el placer es el mayor bien, sino que se enfatizaba sobre el placer corporal. Es decir, no se preocupen por el futuro, coman ahora, traten de obtener todo lo que pueden en este momento, todo el placer físico posible, porque mañana moriremos, porque mañana no se sabe qué puede pasar. Entonces, ahora, Epicuro, en contrario, Epicuro sostenía, al igual que los cirenaicos, que sí, que los placeres solo difieren en cantidad y nunca en calidad. Algunos placeres son más intensos que otros, pero los placeres no solo difieren en intensidad, sino también en duración. Por eso los placeres del cuerpo los placeres del cuerpo pueden que sean sí más intensos, pero tienden a ser más efímeros. Entonces el punto es ahí donde él reconoce, sí, el placer es el mayor bien y entonces el mayor mal debe ser el dolor. Pero el hedonista sabio va a tratar de evitar el dolor en su búsqueda del placer. Precisamente por eso Epicuro advertía sobre los placeres corporales, no solo por su duración, sino por el potencial de dolor que llevan consigo. El hedonismo psicológico y ético. Todas las acciones que emprende el ser humano son con el objetivo de buscar placer y menos dolor. Todos estamos en el mismo objetivo y eso es lo que fomenta la acción humana. Por su parte, el hedonismo ético tiene como principio u objetivo contemplar el placer y los bienes materiales como los más importantes de la vida, que al final los bienes materiales pues no lo son todo. Ahora en relación al hedonismo cristiano. El catolicismo rechaza por completo el hedonismo, ya que va contrario a su dogma, ya que menciona que para llegar a la felicidad debo buscar, él es el placer y eso me va a llevar a la felicidad. Entonces, estamos dejando a Dios en un segundo plano. Por lo tanto, es contrario a la conducta y a la actitud de una vida cristiana. Vemos una doctrina filosófica llamada utilitarismo, que fue con la utilidad, en la cual la utilidad es un principio moral. Fue desarrollado por el filósofo Jeremy Bentham, que estipula que las acciones morales son aquellas que proporcionan placer y disminuyen el dolor. El utilitarismo de Bentham se asemeja con el hedonismo, ya que considera que las acciones morales disminuyen el dolor y proporcionan felicidad. Entonces, aquellas acciones morales que pueden ayudar a otros van a disminuir mi dolor y el dolor de los demás. Por lo tanto, va a proporcionar una felicidad unánime. En conclusión, la máxima moral hedonista se puede resumir en la afirmación: debe buscar el placer y rechazar el dolor. Al inicio se dice que es un placer sensible, es decir, ya que viene por los sentidos, lo que tú escoges para saciar tus apetitos me llenan y me llevan a la felicidad. Pero no solamente aquellos apetitos físicos, sino vemos otro tipo de placeres, en este caso como las amistades, el uso del intelecto, los sentimientos y la autorrealización del individuo, que ahí es donde vienen las necesidades, los placeres espirituales, ¿verdad? Entonces los hedonistas planteaban el placer intelectual superior al físico. Y
Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya parecido la información. De igual manera, dejaré en la descripción de este video los enlaces de como referencia de donde he tomado esta información. Hasta la próxima.